En la historia de la aviación militar existe una categoría especial de aviones, los que nacieron en medio de la controversia más encendida, los que fueron declarados fracasos antes de haber disparado un solo tiro en combate, y los que terminaron demostrando que sus críticos estaban profundamente equivocados. El General Dynamics F-11 Aardvark pertenece a esa categoría con todos los méritos. Cuando fue presentado al mundo a principios de los años 60, era el avión más ambicioso que el Pentágono había intentado construir jamás. Un caza táctico y bombardero estratégico a la vez, capaz de operar desde portaaviones y desde bases terrestres, supersónico a baja altitud y con alas de geometría variable que se adaptaban automáticamente a cada fase del vuelo. Era demasiado ambicioso, decían sus críticos. Era un compromiso imposible entre misiones incompatibles. Era, en palabras del secretario de Defensa Robert McNamara, el futuro de la aviación militar. Y en palabras de casi todos los demás, un desastre anunciado. La realidad, como suele suceder, fue considerablemente más compleja y más interesante que cualquiera de esas predicciones. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El origen del F-11-1 está en una de las ideas más polémicas de la era McNamara, la doctrina TFX, siglas de Tactical Fighter Experimental. A principios de los años 60, el Departamento de Defensa bajo la administración Kennedy estaba obsesionado con la eficiencia y la racionalización del gasto militar. McNamara, que venía del mundo corporativo como presidente de Ford Motor Company, aplicó al Pentágono la misma lógica que aplicaría a una empresa si la Marina y la Fuerza Aérea necesitaban ambas un nuevo avión de combate. ¿Por qué no diseñar uno solo que sirviera para las dos? La idea era seductora en términos contables. Era, en términos de ingeniería aeronáutica, una pesadilla. La Fuerza Aérea necesitaba un bombardero táctico capaz de penetrar defensas soviéticas a baja altitud y alta velocidad, con suficiente alcance para operar desde bases en Europa sin necesidad de reabastecimiento. La Marina necesitaba un interceptor naval capaz de operar desde portaaviones, con radar de largo alcance y misiles de largo alcance para defender las flotas contra bombarderos soviéticos. Las dos misiones eran fundamentalmente incompatibles en términos de peso, tamaño y configuración aerodinámica. Un avión lo suficientemente robusto para resistir el vuelo a baja altitud subsónico era demasiado pesado para operar desde la cubierta de un portaaviones. Pero McNamara insistió, y el contrato fue adjudicado a General Dynamics en 1962, para furia de Boeing y de prácticamente todo el establecimiento aeronáutico militar. El diseño que emergió del proceso era genuinamente revolucionario en varios aspectos. Las alas de geometría variable, que podían barrer desde los 16 grados para despegue y aterrizaje hasta los 72,5 grados para vuelo supersónico de alta velocidad, eran una solución elegante al problema de optimizar un mismo avión para múltiples regímenes de vuelo. Los motores Pratt & Whitney TF-30, dos turbofán de alta derivación con poscombustión capaces de generar 19.600 libras de empuje cada uno, daban al avión una potencia excepcional. El sistema de navegación y ataque automático a baja altitud, el TFTDS, permitía al F-11-1 volar a velocidades supersónicas a apenas 60 metros sobre el terreno siguiendo el perfil del suelo automáticamente, una capacidad que no tenía ningún otro avión del mundo en ese momento. Y la cabina presurizada con sistema de escape por cápsula, en lugar del eyector individual convencional, era otra innovación sin precedentes que protegía a la tripulación incluso a velocidades y altitudes donde un asiento eyectable convencional habría sido letal. El programa entró en crisis casi inmediatamente. Los primeros prototipos mostraron problemas serios con los motores TF-30, que sufrían apagones en maniobras de alta incidencia. El peso del avión aumentó constantemente a medida que los requisitos se acumulaban, haciendo la versión naval, el F-11-1B, demasiado pesada para operar con seguridad desde portaaviones. La Marina terminó abandonando el programa en 1968 y desarrollando su propio caza, el Grumman F-14 Tomcat, usando precisamente la tecnología de alas variables que había aprendido durante el programa F-11-1. Cuando los primeros F-11-1A desplegaron en Vietnam en 1968 bajo el nombre en código Operación Combat Lancer, 3 de los 6 aviones enviados se perdieron en menos de un mes. Los titulares fueron devastadores. El costo del programa había escalado a cifras astronómicas. Los críticos de McNamara sintieron que había llegado su momento. Pero la historia no terminó ahí. Los problemas identificados en Vietnam fueron analizados meticulosamente y los ingenieros de General Dynamics trabajaron durante años para resolver cada uno de ellos. Las aletas del estabilizador horizontal fueron rediseñadas.
Los motores fueron mejorados con nuevas paletas de compresor. Los sistemas de control de vuelo fueron recalibrados. Y cuando el F-11-1 volvió a Vietnam en 1972, bajo el nombre Operación Linebacker 2, era un avión completamente diferente en términos de confiabilidad. En esa campaña de 11 días en diciembre de 1972, los F-11-1 volaron más de 1000 misiones sobre Vietnam del Norte sin perder un solo avión a causa de fuego enemigo. El sistema de navegación automática a baja altitud les permitía atacar objetivos en la oscuridad total y con mal tiempo, una capacidad que ningún otro avión aliado tenía en ese teatro de operaciones. El apodo Aardvark, que significa cerdo hormiguero en afrikaans, fue dado al avión por sus propios pilotos, no por la Fuerza Aérea Oficial. La nariz larga y el perfil inusual del avión recordaban al peculiar mamífero africano. El nombre nunca fue oficial durante la vida operativa del avión y solo fue reconocido formalmente en la ceremonia de retiro del servicio en 1998. Es un detalle que captura bien la cultura de los aviadores que volaban el F-11-1. Un avión con un aspecto extraño, poco convencional, que hacía cosas que ningún otro podía hacer, y al que sus pilotos terminaron queriendo profundamente a pesar de, o quizás precisamente por, sus idiosincrasias. Deja tu like, suscríbete y comparte. La versión más larga del servicio activo del F-11-1 fue, sorprendentemente, la australiana. La Real Fuerza Aérea Australiana adquirió 24 F-11-1C y 4 F-11-1A entre 1973 y 1973, con configuraciones específicamente adaptadas para las necesidades australianas, incluyendo capacidad de ataque antibuque con el misil Harpoon. Los F-11-1 australianos, conocidos cariñosamente como Pigs por sus tripulaciones, sirvieron hasta 2010, acumulando casi 40 años de servicio activo. Para un avión cuya prematura obsolescencia había sido declarada tantas veces, ese récord operativo era una respuesta elocuente a sus críticos originales. El momento más dramático en la historia operativa del F-11-1 llegó en abril de 1986, durante la Operación El Dorado Canyon, el ataque aéreo estadounidense contra Libia, en respuesta a los atentados terroristas patrocinados por el régimen de Muammar Gaddafi. 18 F-11-1F de la base de Lakenheath en Inglaterra, junto con 4 EF-11-1A de guerra electrónica, volaron una misión de ida y vuelta de más de 13.000 kilómetros que requirió 4 reabastecimientos en vuelo sobre el Océano Atlántico, porque Francia y España negaron el uso de su espacio aéreo. Los F-11-1 atacaron 5 objetivos en Trípoli con bombas de precisión láser GBU-10, mientras que la Marina atacaba desde el Mediterráneo. Una bomba impactó la tienda donde dormía Gaddafi, matando a su hija adoptiva. El dictador sobrevivió, pero el mensaje fue inequívoco. El alcance del poder aéreo estadounidense no tenía límites geográficos prácticos. El F-11-1F que participó en el Dorado Canyon representaba el pico de desarrollo de la familia. Equipado con el pod Payback de designación láser, podía guiar con precisión sus bombas GBU-10 y GBU-12 incluso en vuelo nocturno y con visibilidad reducida. Su velocidad máxima de Mach 2,5 a gran altitud y su capacidad de volar a Mach 1,2 a nivel del mar lo hacían prácticamente imposible de interceptar en una misión de penetración de alta velocidad. En la Guerra del Golfo de 1991, los F-11-1F volaron más de 2.400 misiones y fueron responsables de destruir más de 1.500 vehículos y blindados iraquíes, una cifra que representó aproximadamente el 43% de todos los tanques destruidos por la aviación aliada en toda la campaña, usando una técnica de bombardeo de área conocida como tank plinking, que fue específicamente desarrollada para aprovechar las capacidades del avión. La variante FB-11-1A fue diseñada como bombardero estratégico de alcance intermedio para el Comando Aéreo Estratégico, equipado con misiones nucleares como parte de la tríada nuclear estadounidense. 68 FB-11-1A sirvieron en el SAC desde 1969 hasta 1991, cuando fueron reconvertidos en F-11-1G para misiones convencionales antes de su retiro definitivo. El EF-11-1A Raven fue la versión de guerra electrónica, derivada del FB-11-1 pero equipada con el sistema de supresión electrónica ALQ-99, el mismo que usaba el EA-6B Prowler de la Marina. El Raven fue el avión de guerra electrónica más capaz de su época, capaz de suprimir simultáneamente múltiples sistemas de radar enemigos y de escoltar formaciones de ataque a velocidades y altitudes que el Prowler no podía alcanzar.
El legado técnico del F-11-1 es enorme y frecuentemente subestimado. Las alas de geometría variable fueron adoptadas posteriormente en el F-14 Tomcat, el B-1 Lancer y el Tornado europeo, todos programas que se beneficiaron directamente de las lecciones aprendidas en el desarrollo del F-11-1. El concepto de vuelo automático a baja altitud, siguiendo el perfil del terreno, es hoy estándar en prácticamente todos los bombarderos y cazabombarderos modernos. La cápsula de escape presurizada prefiguró conceptos de seguridad de tripulación que influyeron en el diseño de otros sistemas. Y la filosofía de construir un avión que pudiera hacer múltiples misiones con excelencia en lugar de una sola con perfección fue, en retrospectiva, exactamente el enfoque que la aviación militar adoptaría en las décadas siguientes con el F-15E, el FA-18 y el F-35. Cuando el último F-11-1 de la Fuerza Aérea estadounidense fue retirado en julio de 1996 y el último australiano en diciembre de 2010, se cerraba el capítulo de uno de los aviones más controvertidos, más odiados y más amados de la historia de la aviación militar. Un avión que nació de una idea política discutible, que fue construido contra la resistencia de casi todos los expertos, que fracasó espectacularmente en su debut en combate y que luego se redimió con décadas de servicio excepcional en misiones que ningún otro avión podría haber completado de la misma manera. El F-11-1 Aardvark no fue el avión que McNamara prometió. Fue algo mejor, fue el avión que sus pilotos necesitaban, construido por ingenieros que se negaron a aceptar que lo imposible era realmente imposible. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.